Llevo 15 horas consecutivas mirando por la ventanilla del autobús. El paisaje cambia, pero la sensación de inquietud sigue igual. Pensilvania ya no existe, y por delante está Idaho, con sus cordilleras y carreteras desconocidas. Voy a ver a mi hijo, que ni siquiera sabe que voy. O mejor dicho, a mi hijo y a su esposa, la misma que me lo robó. La bolsa de viaje que puse en el asiento de al lado ya no molesta a los demás pasajeros. La mayoría se ha bajado en paradas anteriores, y ahora la cabina está medio vacía. El conductor anuncia otra pausa, pero no me levanto. Me siento, alisando las arrugas de mi falda azul marino y pensando en qué le diré a Garrett cuando lo vea. Hola, hijo. Pensé en pasarme a una fiesta de inauguración. ¿Y luego qué? ¿Me abrazará o fingirá que se alegra de verme? ¿O tal vez simplemente me cierre la puerta en las narices? Han pasado 3 años desde que se casó con Meret. 3 años desde que mi único hijo empezó a distanciarse de mí. Primero, las llamadas se hicieron menos frecuentes, luego más cortas. Y en los últimos 6 meses, dejó de llamar primero por completo. Llamaba a su número una vez por semana, escuchaba sus respuestas rutinarias sobre la vida y me di cuenta de que un muro se interponía entre nosotros. Un muro llamado Meret Wilder, ahora Meret Hammond. Me enteré de la nueva casa por casualidad. Betty Field, nuestra vecina de Pittsburgh, me llamó un día y, casualmente, comentó, parece que a tu Garrett le va bien. Compró una casa en Idaho Falls, una casa que mucha gente no puede permitirse. Al principio no lo creí, pero luego me senté frente a la computadora y encontré la página de Meret en redes sociales. Había una foto de mi hijo de pie frente a una casa de 2 pisos, con las llaves en la mano y junto a una mujer abrazándolo. El pie de foto decía, por fin, un nido propio. Mi sueño de casa nueva se hace realidad. Y ni una palabra sobre que la madre ni siquiera lo supiera, ni una sola insinuación de que debería haber sido invitada a la fiesta de inauguración. Trabajé como vendedora en Macy's durante 37 años. Supervisaba las entregas, verificaba la calidad de la mercancía y mantenía el almacén en orden. Aprendí a fijarme en cada detalle, en cada discrepancia, y ahora es un hábito del que no puedo desprenderme. Veo inconsistencias en cómo se comporta mi hijo conmigo. Este no es mi Garrett. Es otra persona que no conozco. ¿Puedo sentarme? Una voz me saca de mis pensamientos. Una mujer de mi edad, más o menos, está frente a mí, con un gran collar de cuentas alrededor del cuello y una pesada bolsa en la mano. Sí, por supuesto, respondo, dejando mi bolso en el estante superior. ¿Qué distancia vas a recorrer?, pregunta ella, acomodándose en la silla. A Idaho Falls a ver a mi hijo, digo, aunque normalmente no me gusta hablar con extraños. ¡Qué casualidad! Yo también estoy allí para ver a mi hija. Me llamo Eunice Prentice. Doris Hammond, me presento. Eunice se muestra bastante habladora. Me cuenta que su hija lleva 5 años viviendo en Idaho Falls, casada con un ingeniero y criando a 2 hijos. ¿Cuánto tiempo lleva tu hijo allí?, pregunta. Se mudó allí hace poco. Compró una casa, digo, intentando que mi voz suene orgullosa. ¿Es una casa grande? 2 pisos, me encojo de hombros, como si nada. Voy a una fiesta de inauguración de casa. Es mentira, pero es demasiado humillante admitir que no me invitaron. ¡Qué bien!, que exclama Eunice. Yo también voy a tener una fiesta de inauguración pronto. Mi hija y mi yerno me compraron una casita cerca de ellos. Dicen que es hora de mudarme más cerca para poder ver a mis nietos todos los días. Asiento, pero algo se encoge por dentro. No tengo nietos. Garrett y Meret llevan 3 años casados, pero aún no tienen hijos. ¿Tienes nietos?, pregunta Eunice, como si me hubiera leído el pensamiento. Todavía no, respondo secamente. Decidieron esperar. ¿Son ustedes muy unidos su hijo? ¿Lo ven a menudo? Claro, vuelvo a mentir. Es que tiene mucho trabajo. Es ingeniero en la central hidroeléctrica. Es un puesto muy importante. Eunice asiente comprensivamente, y de repente siento la necesidad de hablar más, de contarle a alguien lo que se ha estado gestando en mi interior. Garrett y yo siempre hemos sido muy unidos, continuó, sobre todo después de la muerte de su padre. Fue cuando Garrett tenía solo 15 años. James, mi esposo, murió de un infarto en pleno trabajo. Me quedé sola con un adolescente en brazos, sin apoyo,
pero lo superamos. Trabajaba como dependienta en una gran tienda departamental, y teníamos lo suficiente para vivir. Eunice niega con la cabeza con compasión, y eso me anima. Garrett era un chico tan bueno. Estudiaba mucho, ayudaba en casa. Fue a la Universidad de Ingeniería, tal como su padre había soñado. Siempre supe que llegaría lejos, y ahora tiene un gran trabajo y una casa propia. Eso suena maravilloso, dice Eunice. Debes estar muy orgullosa de él. Sí, lo soy, acepto. Solo que dejo de hablar, sin saber si debo continuar. ¿Qué? Eunice me da un suave codazo. Su esposa, suspiro. Creo que intenta ponerlo en mi contra. Desde que se casaron, ha estado muy distante. Antes llamaba todos los días, pero ahora incluso mi vecino me ha contado lo de la nueva casa. Eunice me mira con compasión, pero hay algo más en su mirada, algo parecido a una apreciación. Sabes, Doris, a veces las parejas jóvenes necesitan espacio, dice con dulzura. Mi hija también se mostró un poco distante por primera vez después de la boda. Pero me di cuenta de que ella y su esposo están construyendo sus propias vidas, y tengo que respetar sus límites. ¿Límites? Siento la irritación crecer en mí. ¿Qué límites hay entre una madre y su hijo? Yo lo crié. Le di todo lo que pude. ¿Y ahora se supone que debo quedarme de brazos cruzados viendo cómo una mujer me lo arrebata? Eunice aparta la mirada y me doy cuenta de que he hablado demasiado, pero no puedo parar. Es a Meret. Siempre me mira como si fuera una molestia. Cuando los visité por Navidad hace 2 años, apenas me dirigió la palabra. Y luego la oí quejarse por teléfono con una amiga de que me iba a quedar 3 días más de lo previsto, como si no tuviera derecho a quedarme con mi propio hijo. Tal vez tenía algunos planes, sugiere Eunice, o un trabajo. Es operadora de emergencias, interrumpo. Un trabajo de turno normal. Nada especial. Eunice permanece en silencio un momento y luego pregunta, ¿sabe tu hijo que vienes? Me doy la vuelta hacia la ventana. No, quiero darle una sorpresa. Oh, es todo lo que dice Eunice. Y en ese breve sonido, lo oigo todo, duda, desaprobación, lástima. No lo entiendes, digo en voz más baja. Garrett siempre se ha alegrado de verme. Siempre, antes que ella. Eunice asiente, pero veo que no está de mi lado. Nadie está de mi lado, ni siquiera mi propio hijo. Nos quedamos en silencio. Eunice saca un libro y se sumerge en la lectura, y yo vuelvo a mirar por la ventana. Afuera, campos, pueblitos, bosques, cada vez más lejos de la casa que hace tiempo dejó de ser mi hogar. Desde que Garrett se fue a la universidad y luego se mudó a otro estado, mi apartamento en Pittsburgh se ha convertido solo en un lugar donde duermo y como. Mis pensamientos vuelven a cómo ha cambiado Garrett desde que conoció a Meret. Se conocieron en un evento corporativo hace 5 años. Meret acababa de conseguir un trabajo en los servicios de emergencia, y Garrett ya trabajaba en la central hidroeléctrica. Cuando la trajo para que me conociera, presentí que algo andaba mal. Era demasiado independiente, demasiado segura de sí misma, no como mi Garrett, tan callado y obediente. Mamá, ella es Meret, dijo entonces. Y había tanto orgullo en su voz, como si estuviera presentando a una celebridad. Y ella estaba de pie a mi lado, bajita, con el pelo corto y penetrantes ojos verdes, y me miró con aire evaluador. Mucho gusto, señora Hammond, dijo, extendiendo la mano. No, mamá, ni Doris, sino, señora Hammond. Desde el principio, había marcado la distancia entre nosotras. Y entonces Garrett empezó a cambiar. Empezó a decir lo que pensaba cuando antes coincidía conmigo. Dejó de pedir consejo antes de cada decisión importante. Compró un coche nuevo sin consultarme. Cambió de trabajo. Y entonces anunció que él y Meret se casaban. Fue una boda pequeña. Garrett quería algo privado, solo para la familia. Así que solo quedamos un par de parientes lejanos y yo, pero el lado de Meret estaba lleno de gente, sus padres, su hermana y su esposo, algunos amigos de la infancia. Me sentí como una extraña en la fiesta de mi propio hijo. Y luego se fueron de viaje de bodas, regresaron y empezaron a vivir sus propias vidas, en las que cada vez había menos espacio para mí. Disculpe, ¿sabe cuándo estaremos en Idaho Falls? Le pregunto a Eunice, rompiendo el largo silencio. Se toma un descanso de su libro.
Tenemos previsto llegar a las 19, pero el conductor dijo que vamos un poco retrasados por el tráfico en Salt Lake City. Asiento y me aparto de la ventana. Las nubes cubren el cielo. Parece que va a llover. No es el mejor tiempo para visita sorpresa. ¿Tu hijo te esperará en la estación de autobuses?, pregunta Eunice. No, tomaré un taxi, respondo. Quiero que la sorpresa sea completa. Eunice asiente, pero veo en su rostro que duda de mi idea. Yo también empiezo a dudarlo. ¿Y si Garrett no está contento? ¿Y si Meret me recibe con frialdad? ¿Y si he venido hasta aquí para nada? Pero entonces recuerdo cómo Garrett sonreía en esa foto frente a la casa nueva, la casa de la que nunca me habló. Y la determinación regresa. Tengo que ver cómo vive mi hijo. Tengo que entender por qué está distanciado de mí. Y si es por su esposa, entonces encontraré la manera de arreglarlo. El autobús aminora la marcha y el conductor anuncia la siguiente parada. Eunice cierra su libro y se levanta. Necesito estirarme y comer algo, dice. ¿Te gustaría venir conmigo? Niego con la cabeza. No tengo apetito y estoy harta de hablar. Eunice se encoge de hombros y se baja del autobús. Estoy sola y me hundo en mis pensamientos. Recuerdo cuando Garrett era pequeño, lo tímido y callado que era de pequeño, como los otros niños a veces se burlaban de él y yo lo protegía. Como lloró cuando murió su padre y le dije que ahora teníamos que permanecer unidos. Que ahora éramos un equipo. Y ahora tiene un nuevo equipo, él y Meret. ¿Y yo? Solo soy una anciana que viaja por todo el país para imponer mi presencia donde quizá no sea bienvenida. Cuando Eunice regresa, finjo quedarme dormida. No tengo ganas de seguir la conversación. Sus preguntas me hacen dudar de mí misma, y ahora mismo necesito que me tranquilicen. El resto del viaje transcurre en silencio. Eunice lee. Miro por la ventana y pienso en la próxima reunión. Afuera, empieza a llover ligeramente, luego cada vez con más fuerza. Las gotas tamborilean contra el cristal y el sonido es extrañamente relajante. Cuando el autobús finalmente llega a Idaho Falls, está oscuro. La lluvia ha arreciado y la ciudad parece un borrón de luces tras el cristal mojado. Aquí estamos, dice Eunice, cerrando el libro. ¿Seguro que no viene nadie a verte? Claro, respondo, sacando mi bolso del estante superior. Te dije que era una sorpresa. Bueno, pues que tengas suerte, dice sin mucho entusiasmo. Espero que tu hijo esté contento. Gracias, asiento, aunque puedo oír la duda en sus palabras. Salimos a la estación de autobuses bajo la lluvia torrencial. Eunice se despide rápidamente y corre hacia una mujer con paraguas que la saluda, aparentemente su hija. Me quedé solo bajo el toldo, agarrando el asa de mi destartalada maleta. La estación de Idaho Falls es pequeña e incómoda, unos pocos bancos, un kiosco, una cafetería que parece estar cerrando. Me acerco a la parada de taxis y doy la dirección que encontré en internet. El taxista, un hombre mayor con bigote canoso, asiente y me quita el bolso. Conducimos por las calles mojadas de una ciudad desconocida. La lluvia golpea el techo del coche, los limpiaparabrisas funcionan a toda potencia. El taxista intenta conversar, pero le respondo con monosílabos y abandona el intento. Miro las casas que flotan fuera de la ventana y pienso, mi hijo vive en una de ellas, viviendo una vida en la que no hay lugar para mí. Pero hoy voy a cambiar eso. Hoy le recordaré quién es su verdadera familia. El taxi se detiene frente a una casa de 2 pisos con un pequeño jardín delantero. Incluso bajo la lluvia, se puede ver que la casa es nueva y está bien cuidada, paredes blancas, techo oscuro, ventanas grandes. En la entrada está el coche de Garrett, el Ford plateado que compró hace 2 años. Aquí está, señora, dice el taxista. Serán $23. Pago, dejo una propina modesta y salgo a la lluvia. El taxista deja mi maleta en la acera y se marcha, dejándome sola frente a la casa de mi hijo. Estoy de pie bajo la lluvia torrencial, calado hasta los huesos, mirando las ventanas brillantes. Una silueta se cuela por una de ellas, una silueta femenina, claramente no es Garrett. Meret está en casa, lo que significa que mi nuera será la primera en enterarse de que viene su suegra. Respiro hondo, agarro mi bolso y me dirijo a la puerta. Con cada paso, mi determinación se fortalece. Soy la madre de Garrett. Tengo todo el derecho a estar aquí, a ver cómo vive mi hijo,
a ser parte de su vida. Toco el timbre y espero, sintiendo las gotas de lluvia resbalándome por el cuello. Me quedé bajo la lluvia torrencial, tocando el timbre y agarrando con más fuerza el asa de mi bolso empapado. Había encontrado la dirección de la casa de Idaho Falls el día anterior en internet, revisando la página de redes sociales de Meret. La foto de las llaves de la nueva casa no dejaba lugar a dudas de que se habían mudado sin decirme nada. La campana resonó por toda la casa con un trino melódico. Me moví impaciente, de un pie a otro, sintiendo el agua goteando por el cuello. Por fin, la puerta se abrió. Meret estaba en el umbral, con pantalones de estar por casa y una camiseta holgada. Su rostro cambió de la molestia a la sorpresa al verme. Doris, parpadeó varias veces. ¿Qué haces aquí? Hola, Meret, intenté sonreír. Decidí visitarte en tu nuevo hogar. ¡Qué sorpresa! Meret me miró como si hubiera anunciado el fin del mundo. Noté que su mano apretaba con más fuerza el pomo de la puerta. ¿Sabe Garrett que estás aquí?, preguntó, sin intentar invitarme a entrar, a pesar de que estaba bajo la lluvia torrencial. No, quería darle una sorpresa, repetí. ¿Puedo entrar? Está un poco húmedo aquí. Eso fue la subestimación del siglo. Mi blusa estaba empapada y pegada a mi cuerpo, y el agua goteaba de mi cabello. Meret retrocedió un paso a regañadientes, dejándome salir al pasillo, pero su rostro permaneció cauteloso. Garrett no está en casa, dijo secamente. Volverá más tarde. Miré a mi alrededor. El pasillo era espacioso, con techo alto y suelo de mármol. A la derecha de la entrada había una amplia escalera que conducía al segundo piso, y a la izquierda un arco que parecía conducir a la sala de estar. Todo parecía caro y elegante, mucho más caro de lo que esperaba. Es una casa preciosa, dije, intentando mantener la voz neutra, aunque una mezcla de envidia y desconcierto me invadía. ¿De dónde sacaron el dinero para un lugar así? Gracias, respondió Meret sin el menor atisbo de hospitalidad. Mira, Doris, no es buen momento para visitarnos. Esta noche tenemos una fiesta de inauguración y tengo muchos preparativos que hacer. ¿Una fiesta de inauguración? Sentí un nudo en mi garganta. ¿Y no me invitaste? Meret se movió torpemente de un pie a otro. No creíamos que quisieras cruzar el país en coche para una fiesta. ¿A una fiesta? No pude ocultar el dolor en mi voz. Esta es tu primera casa. Claro que me gustaría ir. Meret se mordió el labio, obviamente eligiendo sus palabras. En ese momento, se oyó una voz de mujer desde la parte trasera de la casa. ¿Meret? ¿Quién es? Un momento, gritó y luego se volvió hacia mí. Mira, Doris, sé que has venido desde muy lejos, pero este no es un buen momento. Quizás podrías quedarte en la posada y volver mañana. ¿Cuándo está Garrett en casa? Me quedé allí parada, sin dar crédito a mis oídos. Mi nuera prácticamente me estaba echando de la casa. A mí, la madre de su marido. No voy a ninguna posada, dije con firmeza. Crucé medio país para ver a mi hijo y su nuevo hogar, y me quedaré aquí hasta que vea a Garrett. Meret suspiró profundamente y noté el cambio en su rostro. La máscara de cortesía había desaparecido, dando paso a una irritación absoluta. Escucha, dijo en voz baja pero firme, esta noche tenemos una gran noche. Vienen los colegas de Garrett, mis amigos, mis vecinos. Llevamos semanas planeando esta inauguración y no tengo tiempo para atenderte ahora mismo. Sentí que se me iba el color de la cara. ¿Para lidiar conmigo? No necesito que nadie me trate. Solo quiero ver a mi hijo. Garrett no llegará hasta esta noche, me interrumpió Meret. Está en el trabajo. Luego irá a buscar pastel y champán. Tengo mucho que hacer. Señaló con la cabeza la sala, de donde provenían las voces. Mi hermana está ahí ayudándome con la decoración, y la comida llegará pronto. La verdad es que no tengo tiempo para ti. De repente, una joven, una copia de Meret, pero con el pelo más largo, salió de la sala. Obviamente, su hermana. ¿Qué pasa?, preguntó, desviando la mirada de Meret hacia mí. Lara, ella es Doris, mi suegra, me presentó Meret como si dijera, es una rata de la peste. Decidió pasar sin avisar. Justo ahora. Lara me miró con desagrado, deteniéndose en mi ropa mojada y mi pelo despeinado. Ah, hola, dijo sin entusiasmo.
No es el mejor momento para visitarnos, ¿verdad? Estamos un poco ocupados. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. Dos jóvenes se pararon frente a mí, mostrándome que no era bienvenida. Soy la madre de Garrett, dije, enderezando mi pequeña estatura. Y tengo todo el derecho a estar aquí. Meret miró a su hermana, y algo parecido a la ira brilló en sus ojos. La verdad es que no, dijo con frialdad. Esta es mi casa y la de Garrett, y nosotros decidimos quién puede venir y cuándo, sobre todo sin avisar. Abrí la boca para protestar, pero Meret continuó, sal de aquí, anciana. Entrecerró los ojos. No eres bienvenida. No te llamamos. ¿Entiendes? Ni Garrett ni yo te queremos aquí. Sus palabras me dieron un golpe. Retrocedí, mirándola con incredulidad. No puedes hablarme así, susurré. Soy la madre de Garrett. Y yo soy su esposa, me interrumpió Meret. Y me eligió a mí antes que a ti. Supéralo. En ese momento, sonó el timbre. Meret abrió sin apartar la vista de mí. Dos hombres con uniforme de catering estaban en el umbral. Entrega para la señora Hammond, dijo uno de ellos. Sí, pasa, dijo Meret señalando hacia la cocina. Mi hermana te ayudará. Entraron los hombres con grandes contenedores de comida. Uno de ellos me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Meret se volvió hacia mí con determinación. Ya está, Doris. Basta. Voy a llamar un taxi y te vas de aquí ahora mismo. Algo en su tono me hizo comprender que resistirme era inútil. Podría armar un escándalo. Podría gritar y exigir. Pero al final, solo dañaría mi relación con Garrett, si es que quedaba algo de ella. De acuerdo, dije, intentando mantener la dignidad. Me voy, pero dile a Garrett que vine a verlo. Meret asintió, sacando su celular. Lo haré. Ahora, espera en el porche, por favor. El taxi llegará en 5 minutos. ¿En el porche? ¿Bajo la lluvia? No podía creer lo que oía. Meret suspiró. Hay un toldo ahí fuera, y tengo que volver a mis preparativos. Tomé mi bolso en silencio y salí al porche. Había parado un poco de lluvia, pero seguía lloviznando. Me quedé bajo el toldo, sintiéndome como un perro callejero al que hubieran echado de la casa. Por la ventana, pude ver a Meret de vuelta en la sala, donde su hermana estaba arreglando velas y jarrones con flores. Hablaban animadamente de algo, y no me cabía duda de que yo era el tema de conversación. El taxi llegó rápido. El conductor, con indiferencia, metió mi bolso en el maletero y preguntó, ¿a dónde vamos? Al hotel más cercano, dije, sin tener idea de qué hoteles había en Idaho Falls. ¿Estaría bien el Holiday Inn? Está a unos 15 minutos de aquí. Asentí y me subí al coche, echando una última mirada a la casa de mi hijo, una casa en la que no tenía cabida. El Holiday Inn resultó ser un hotel decente con habitaciones sin personalidad. Alquilé una habitación por 2 noches, sin saber cuánto tiempo me quedaría en esta ciudad. Una vez en la habitación, me di una ducha caliente, para olvidarme del cansancio del largo viaje y la humillación de conocer a Meret. Luego me puse ropa seca y me senté en la cama, mirando por la ventana la tarde lluviosa. ¿Y ahora qué? ¿Llamar a Garrett? ¿Qué le voy a decir? Oye, hijo, vine sin invitación y tu mujer me echó. Eso solo empeoraría las cosas. Guardé el teléfono y me acerqué a la ventana. La lluvia seguía cayendo a cántaros por las calles de Idaho Falls. En algún lugar, en una hermosa casa nueva, mi hijo y su esposa se preparaban para una fiesta. Una fiesta a la que no me habían invitado. Pero no iba a rendirme tan fácilmente. No conduje por todo el país para sentarme en una habitación de hotel sin rostro compadeciéndome de mí misma. Había venido a ver a mi hijo y lo vería, con o sin el consentimiento de Meret. Un plan empezó a formarse en mi cabeza. Si la fiesta empezaba a las 8, los invitados llegarían a esa hora. Con el bullicio, nadie notaría a nadie más, sobre todo si entraba con aires de seguridad. Abrí mi maleta y empecé a revisar mis cosas. El vestido azul oscuro que había cogido por si acaso parecía lo suficientemente elegante para semejante evento. Un poco de maquillaje, un poco de peinado, y nadie reconocería a la elegante dama como la mujer empapada que Meret había empujado por la puerta.
Sabía que lo que hacía estaba mal. Sabía que solo estaba empeorando las cosas. Pero algo dentro de mí, una mezcla de resentimiento, ira y un deseo desesperado de formar parte de la vida de mi hijo, me impulsaba a seguir adelante. A las 7 de la tarde, estaba completamente lista. El vestido azul no me quedaba tan bien como antes, había engordado un poco durante el último año, pero en general, me veía bastante bien. Llevaba el pelo arreglado, el maquillaje disimulaba las señales de cansancio y tenía una sonrisa decidida en los labios. Paré un taxi y le di la dirección de la casa de Garrett. Mi corazón latía con fuerza de emoción y miedo, pero no me permití cambiar de opinión. Tenía que ver a mi hijo. Tenía que entender qué estaba pasando en su vida. El taxi se detuvo a una cuadra de la casa. Le había pedido al conductor que lo hiciera, pues no quería que Meret me viera por la ventana. Después de pagar, caminé tranquilamente por la calle, con cuidado de no pisar los charcos con mis únicos zapatos decentes. Al acercarme, vi que ya había varios coches aparcados en la entrada y junto a la acera. Los invitados empezaban a llegar. De las ventanas abiertas de la casa salía música y voces. Me detuve a la sombra de un árbol, observando. La puerta principal se abrió y se cerró, dejando entrar a gente elegantemente vestida. Meret los recibió con una sonrisa, aceptando flores y botellas de vino. Junto a ella estaba un hombre alto con una camisa clara, Garrett, mi hijo. Incluso desde la distancia, pude ver cómo había cambiado. Tenía más confianza, una sonrisa más amplia. Parecía feliz, sin mí. El pensamiento me dolió el corazón. Pero lo aparté. Claro que es feliz. Tiene una casa nueva, un buen trabajo, una esposa hermosa. Pero, ¿no debería su madre compartir esa alegría? Noté que Meret observaba con atención a cada persona que entraba. Estaba claramente alerta. Quizás le había avisado a Garrett de mi llegada, y ahora ambos esperaban que apareciera en la fiesta. Tenía que haber otra forma de entrar. Recorrí el perímetro de la casa, manteniéndome a la sombra de los árboles. El patio trasero estaba iluminado con guirnaldas y había mesas con bebidas y aperitivos. Varios invitados ya se habían instalado allí con sus copas en la mano. La puerta corrediza de cristal, que probablemente daba de la cocina al patio, estaba entreabierta. Personas con uniformes blancos, personal de catering, corrían de un lado a otro, trayendo bandejas de comida. Esta era mi oportunidad. Esperé a que no quedara nadie en el patio y me dirigí con seguridad hacia la puerta corrediza. Entré sigilosamente y me encontré en la espaciosa cocina, que bullía de actividad. Nadie me prestó atención, solo era otra señora elegantemente vestida entre docenas de otras. Caminé rápidamente por la cocina hacia el pasillo y de allí a la sala. La amplia sala estaba llena de gente. Algunos estaban de pie en grupos, hablando y riendo. Otros observaban la casa, y otros estaban apiñados alrededor de la mesa de bebidas. Tomé una copa de vino de la bandeja de un camarero que pasaba y bebí un sorbo para animarme. Ahora tenía que encontrar a Garrett, pero sin que Meret me viera primero. Un hombre de mediana edad me saludó con una sonrisa. «Buenas noches», dijo. «Debe ser uno de los compañeros de trabajo de Garrett». «Soy Ned Pickering, un vecino». «Doris Hammond», respondí, extendiendo la mano. «Sí, un pariente». No mentía. Técnicamente, sí tengo parentesco con los dueños de la casa. «Oh, qué interesante», dijo Ned con entusiasmo. «¿Del lado de Garrett o del de Meret?» «Garrett», suspiré, sonriendo. «¿Cuánto tiempo hace que conoces a los jóvenes?» «Un par de meses después de comprar la casa». «Buenos vecinos, tranquilos y educados». Asentí, fingiendo interés, pero mis ojos buscaban a Garrett. Finalmente, lo vi al otro lado de la sala. Estaba hablando con un hombre mayor que parecía muy importante con su traje caro. Por el camino, escuché un fragmento de conversación entre dos mujeres. «Dicen que pidieron una hipoteca enorme», dijo una mujer rubia y corpulenta con un vestido rojo brillante. «Incluso con el sueldo de Garrett, es una locura». Meret dijo que tenían ahorros, objetó la otra, una morena delgada. «Algo sobre una herencia de una tía». «¿Meret? ¿Qué tía?» «Sus padres viven en un parque de casas rodantes en Idaho Springs». «Entonces, ¿qué herencia?» Esta conversación me interesó. Siempre sospeché que Meret no provenía de una familia adinerada,
aunque nunca lo dijo explícitamente. Pero entonces, ¿de dónde saldría el dinero para una casa como esta? Seguí cruzando la habitación, pero Garrett ya había desaparecido. Mientras me abría paso entre los invitados, vi una puerta que parecía dar a otra ala de la casa. Al abrirla, vi un pequeño pasillo con varias puertas. Una de ellas estaba entreabierta, y desde allí se oía la voz de Garrett. Retrocedí con cuidado, no quería que me pillaran espiando. Decidí esperar en la sala hasta que estuviera libre. Pero al girarme, casi choco con Meret. Estaba de pie al final del pasillo, con una bandeja de canapés en la mano, mirándome con los ojos abiertos y asombrada. «Doris», dijo en voz baja, pero con furia. «¿Qué haces aquí?» Me enderecé, intentando parecer segura. «Estoy aquí para la fiesta de inauguración de la casa», dije con calma. «Quería felicitar a mi hijo por la compra de la casa». «Te dije que no vinieras», susurró Meret, mirando a su alrededor. «¿Cómo entraste?» «Por la puerta de atrás», respondí con sinceridad. «Mira, Meret, no voy a armar un escándalo. Solo quiero ver a Garrett y felicitarte por tu nuevo hogar». Meret apretó los labios. «Ya has visto la casa, y verás a Garrett en cuanto termine la fiesta. Ahora tendré que pedirte que te vayas». «No», dije con firmeza. «No me voy hasta que hable con mi hijo». Meret dudó, considerando claramente sus opciones. Finalmente, suspiró. «De acuerdo, puedes quedarte hasta el final de la fiesta, pero no te acerques a Garrett mientras habla con su jefe». Con esas palabras, se dio la vuelta y regresó a la sala, dejándome sola en el pasillo. No iba a alejarme de mi propio hijo. Pero decidí dejar que terminara su conversación de negocios. En cambio, decidí echar un vistazo a la casa. Ya que estaba allí, ¿por qué no echar un vistazo a cómo vivían Garrett y Meret? Caminé por el pasillo, mirando por las puertas abiertas. La tercera puerta daba a un estudio. Eché un vistazo al interior con cautela. No había nadie. La habitación estaba decorada con un estilo austero, un gran escritorio de madera, un sillón de cuero, una computadora, estanterías con carpetas y libros. Los diplomas de Garrett y algunos certificados colgaban de las paredes. Entré y cerré la puerta silenciosamente. Era claramente la oficina de Garrett. Reconocí la lámpara de escritorio, un regalo mío por su último cumpleaños, y la foto enmarcada de Garrett con su toga de graduación, conmigo a su lado, tan orgulloso y feliz. Al menos no había borrado todo recuerdo de mí. Me acerqué al escritorio y miré los papeles que había encima. La mayoría eran de trabajo, planos, cálculos, informes. Pero entonces mi mirada se posó en un cajón entreabierto. Dentro había un montón de sobres, facturas y avisos del banco. Sabía que no debía hacerlo, pero la curiosidad me venció. Saqué con cuidado uno de los sobres y lo abrí. Era un aviso de pago atrasado de una tarjeta de crédito. Estaba a nombre de Meret Hammond. La deuda era de $32,000. Me quedé sin aliento. $32,000. Era más de lo que había ganado en un año en los grandes almacenes. Con manos temblorosas, saqué otro sobre. Un aviso de otro banco sobre el pago atrasado de un préstamo, $27,000 más. El tercer sobre contenía una carta de una agencia de cobros exigiendo el reembolso de $45,000. No podía creer lo que veía. Meret debía más de $100,000 a bancos y entidades de crédito. Y a juzgar por las fechas de los avisos, algunas de estas deudas llevaban más de un año pendientes. ¿Lo sabía Garrett? A juzgar por el hecho de que las cartas estaban escondidas en el cajón de su escritorio en lugar de estar a la vista, no es probable. Meret debió ocultarle sus deudas. Continué mi búsqueda y pronto encontré otra carpeta. Contenía los extractos bancarios de Meret. Al revisarlos, noté retiros regulares de grandes cantidades de efectivo y transferencias a cuentas identificadas solo con números. Muchas de las transacciones se realizaron en el casino Golden Eagle de un pueblo vecino. Apuestas en casinos. Todo empezaba a tomar forma. En ese momento, se abrió la puerta de la oficina y apareció Garrett. Se quedó paralizado al verme en su escritorio con papeles en las manos. «Mamá», dijo con incredulidad. «¿Qué haces aquí?» Me puse de pie, todavía con los papeles en la mano. «Garrett, cariño,
Empecé a decir, pero me interrumpió. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué estás revolviendo entre mis cosas? Di un paso hacia él. Vine a desearte una feliz inauguración. Y esto, señalé los papeles, lo encontré por casualidad. Garrett, necesitamos hablar a solas. Frunció el ceño al ver los papeles en mis manos. ¿Qué es esto?, preguntó, extendiendo la mano. Le entregué los papeles. Las deudas de Meret, dije en voz baja. Tarjetas de crédito, préstamos, cobradores. Garrett, debe más de $100,000. El rostro de mi hijo cambió. Incredulidad, sorpresa y luego ira brillaron en sus ojos mientras revisaba los papeles. Es imposible, murmuró. Meret me lo habría dicho. Lo hablamos todo abiertamente. Obviamente no todo, repliqué. Fíjate en las fechas. Algunas deudas tienen más de un año. Y estas transacciones en el casino. Garrett palideció al leer los extractos bancarios. ¿Casino? Meret no juega. Siempre decía que era tirar el dinero. La puerta de la oficina se abrió de nuevo y Meret apareció en el umbral. Empezó a decir algo, pero se detuvo al ver la expresión de Garrett y los papeles en sus manos. ¿Qué pasa?, preguntó ella, desviando su mirada de mí a su marido. Garrett recogió los papeles. ¿Es cierto, Meret? ¿Debes a los bancos más de $100,000? ¿Vas a casinos? Meret palideció. Su mirada me recorrió, llena de rabia y miedo. Tú, exhaló. Revisaste nuestras cosas. ¿Cómo te atreves? No cambies de tema, intervino Garrett con voz dura. ¿Es cierto? Meret se mordió el labio, claramente intentando encontrar una salida. Garrett, no es lo que crees, empezó. Estas deudas no son mías. Estaba ayudando a mi hermana. Lara estaba en apuros y pedí préstamos a mi nombre para ayudarla. Negué con la cabeza. Los extractos bancarios muestran visitas regulares al casino, y todas las transacciones se hicieron con tu tarjeta. Meret, mientes. Exclamó, mirándome con odio. Garrett, no la escuches. Solo quiere que peleemos. Garrett se volvió hacia su esposa, con el rostro petrificado. Basta de mentiras, dijo en voz baja pero con firmeza. Quiero la verdad. Ya. Meret miró a su alrededor. Algunos invitados ya habían empezado a prestar atención a la conversación. Aquí no, susurró. Garrett, por favor, no delante de todos. ¿Has estado perdiendo nuestro dinero en el casino?, preguntó, ignorando su súplica. ¿Solicitaste préstamos a mis espaldas? Contéstame. Su voz resonó por la sala y las conversaciones se apagaron. Todas las miradas se posaron en ellos. Meret parecía acorralada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Puedo explicarlo todo, dijo con voz temblorosa. Estoy escuchando, dijo Garrett cruzando los brazos sobre el pecho. Meret me miró con odio y luego se volvió hacia su marido. Empezó por diversión, dijo en voz baja. Pequeñas apuestas, nada serio. Pero luego perdí más de lo que podía permitirme e intenté recuperarlo. ¿Y me lo ibas a ocultar?, preguntó Garrett. ¿Cuánto tiempo, Meret? Podría haberlo manejado, sollozó. Ya acepté reestructurar algunas de mis deudas y ya no voy a jugar más. Lo juro. ¿Cuánto debes?, insistió Garrett. Meret guardó silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. 105,000 pesos, dijo finalmente. Quizás un poco más con intereses. Un susurro recorrió la sala. Los invitados se miraron, visiblemente incómodos por haber presenciado una escena tan personal. Meret rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. No quería que te enteraras así, sollozó. Te lo iba a contar todo cuando encontrara una salida. 3 años, Meret, dijo Garrett en voz baja. 3 años de matrimonio, y me mentiste todo el tiempo. Me quedé a su lado, con una mezcla de triunfo y lástima. Había revelado las mentiras de mi nuera, pero ver el dolor de mi hijo era insoportable. Garrett, comencé, poniendo mi mano sobre su hombro. Se apartó. Ahora no, mamá. Su voz sonaba cansada. Ya has hecho suficiente.
tras la exposición pública de Meret, la fiesta terminó rápidamente. Los invitados se marcharon apresuradamente, murmurando disculpas incómodas y evitando el contacto visual con sus anfitriones. Me quedé en un rincón de la sala, sintiéndome a la vez victoriosa y derrotada. Sí, había desenmascarado las mentiras de mi nuera, pero el precio fue el dolor en los ojos de mi hijo. Un hombre mayor, el jefe de Garrett, el señor Woodward, se acercó a él antes de que se fuera y le dijo algo en voz baja, dándole una palmadita en el hombro. Garrett asintió con gravedad. Su rostro parecía tallado en piedra, no temblaba ni un músculo, solo la papada. Meret estaba sentada en el sofá con la cara entre las palmas de las manos. Su hermana Lara estaba a su lado, acariciándole la espalda y mirándome con aire acusador, como si fuera culpa mía que su hermana fuera una mentirosa y jugadora patológica. Cuando se fue el último invitado, reinó un silencio denso en la casa, roto solo por los sollozos ahogados de Meret. El personal de catering recogía los platos en silencio en la cocina, intentando terminar lo antes posible y salir de aquella casa, donde el aire parecía electrizado por la tensión. Me acerqué vacilante a Garrett, que estaba de pie junto a la ventana, contemplando la oscuridad tras el cristal. Hijo, comencé en voz baja, siento lo que pasó, pero necesitaba saber la verdad. Garrett se giró lentamente hacia mí, y su expresión me hizo retroceder un paso. Nunca había visto tanta furia en sus ojos. La verdad, dijo en voz baja, pero había más amenaza en el silencio que en los gritos. ¿Te interesaba la verdad, madre, o la posibilidad de arruinar mi matrimonio? Me estremecí como si me hubieran dado una bofetada. ¿De qué hablas? Estaba actuando por tu bien. Esa mujer te ha estado engañando durante años, canalizando tu dinero a casinos en secreto, acumulando deudas ¿Y crees que la mejor manera de hacérmelo saber fue armando un escándalo público en una fiesta donde estaba mi jefe? Garrett negó con la cabeza. ¿Te das cuenta de que podrías haberme costado la carrera? Estaba confundido. No había pensado en eso. No quise. Sí, lo hiciste, me interrumpió. Viniste sin invitación. Te colaste en una fiesta. Te pidieron que te fueras. Revisaste mis papeles personales y luego montaste un escándalo delante de todos mis compañeros de trabajo y vecinos. Se pasó la mano por el pelo. Dios mío, mamá, ¿qué intentabas hacer? Quería protegerte, exclamé. Es una mentirosa, Garrett. Te manipuló, ocultó sus deudas, y quizá incluso usó tu dinero para saldarlas. Ese es mi problema y el de Meret, dijo Garrett con firmeza. No tuyo. Lo solucionaremos nosotros mismos. Pero ella. Basta, alzó la voz, y me estremecí. Garrett nunca me había gritado. Sí, Meret me mintió. Tiene serios problemas que vamos a tener que resolver. ¿Y tú? Me señaló con el dedo. Hiciste todo lo posible para empeorar las cosas. No por preocuparte por mí, sino para demostrar que siempre tuviste razón con ella. Sus palabras me dolieron porque había algo de verdad en ellas. Nunca aprobé su decisión. Pensé que Meret no era la indicada para él, que intentaba distanciarlo de mí, y una parte de mí se sintió aliviada cuando mis sospechas se confirmaron. Garrett, escucha, dije, di un paso hacia él, pero retrocedió. Soy tu madre. Siempre te cuidaré, siempre intentaré protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De la felicidad? ¿De la independencia? Sonrió con amargura. ¿Sabes por qué no te contamos lo de la casa? Porque sabíamos que encontrarías la manera de arruinar nuestra alegría con tus dudas, tus sabios consejos, tu desaprobación. Negó con la cabeza. Y no me decepcionaste. Me quedé atónita con sus palabras. ¿De verdad es eso lo que mi hijo piensa de mí? ¿De verdad soy tan mala madre? No estás siendo justo, dije en voz baja. Siempre quise lo mejor para ti. No, mamá, dijo Garrett con cansancio. Querías que fuera el niño que fui después de la muerte de mi padre, dependiente de ti, obediente, necesitando tu aprobación. Pero he crecido. Tengo mi propia vida, mis propias decisiones y mis propios errores que debo corregir solo. Fue entonces cuando Lara se acercó. Garrett, dijo con dulzura, creo que será mejor que me vaya. Meret necesita descansar. Él asintió. Sí, claro. Gracias por estar con ella. Lara me lanzó una mirada fría y se dirigió a la salida.
Un momento después, la puerta principal se cerró de golpe. Éramos solos otra vez, Garrett, yo y Meret, que seguía sentada en el sofá, despreocupada. Tenía la cara hinchada de tanto llorar y el rímel corrido, lo que le daba la impresión de tener ojeras. Garrett se acercó a ella y se sentó a su lado. No la abrazó ni le tomó la mano, simplemente se sentó a su lado. Tenemos que hablar, dijo en voz baja, de todo. Sin secretos. Meret asintió sin levantar la vista. Lo sé, susurró. Te lo contaré todo. Todo. Garrett se volvió hacia mí. Mamá, mejor que te vayas. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que oía. ¿Irme? ¿Pero a dónde? Es casi medianoche. Soy de otro estado. ¿Te alojas en el Holiday Inn?, me recordó. Meret me dijo que te pidió un taxi esta tarde. Pero Garrett, podía sentir el pánico creciendo dentro de mí, tenemos que discutir esto juntos. ¿Puedo ayudar? No, me interrumpió. Esto es entre Meret y yo. Vete. Se puso de pie. Te llamaré un taxi. Pero, hijo. Por favor, mamá, dijo con un deje de cansancio en la voz. No compliques más las cosas. Lo miré fijamente, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Mi hijo, mi niño, el que crié sola tras la muerte de mi marido, prefería a esta mentirosa antes que a mí. Incluso ahora, cuando su engaño quedó al descubierto, él seguía poniéndose de su lado. De acuerdo, dije finalmente, intentando mantener la dignidad. Me voy, pero tenemos que hablar mañana. Con calma, como adultos. Garrett asintió, pero sin mucho entusiasmo. Te llamo mañana, dijo, marcando ya el número del taxi en su teléfono. Me quedé en el pasillo, viéndolo arreglar un coche. Meret no salió a despedirse, pero podía oír sus sollozos apagados desde la sala. Una parte de mí quería celebrar. Había recibido su merecido por sus mentiras, pero la otra parte se sentía extrañamente vacía. Esperaba que la revelación de Meret me acercara a mi hijo, que lo trajera de vuelta a mí. En cambio, pareció solo agrandar la brecha entre nosotros. El taxi llegó rápido. Garrett me acompañó hasta la puerta. Buenas noches, mamá, dijo con formalidad, como si le estuviera dando las buenas noches a alguien que no conocía. Buenas noches, hijo, dije, intentando llamar su atención. Te quiero pase lo que pase. Él asintió, pero no respondió. Cerró la puerta en cuanto salía al porche. Subí al taxi con el corazón apesadumbrado. Durante todo el camino de vuelta al hotel, miré por la ventana, pero no pude ver la ciudad nocturna más allá del cristal. El rostro de Garrett estaba frente a mí, frío, distante. Al volver a mi habitación en el Holiday Inn, me desvestí mecánicamente, me duché y me acosté. Pero no podía dormirme. Repasé mentalmente los acontecimientos de la noche, intentando averiguar qué había hecho mal. Quizás no debería haberlo hecho público. Quizás debería haber hablado primero con Garrett a solas, mostrarle los documentos sin testigos. Pero ¿qué habría pasado si no me hubiera creído? ¿Y si Meret hubiera tenido tiempo de advertirle, de distorsionar los hechos, de hacerme quedar como un mentiroso? No, hice lo correcto. Garrett tenía que saber la verdad. Y ahora que el impacto inicial ha pasado, se dará cuenta de que actué por amor a él. Se dará cuenta de que su madre siempre estaría de su lado, a diferencia de la mujer que lo había engañado durante años. Con ese pensamiento, finalmente caí en un sueño intranquilo. La mañana me recibió con dolor de cabeza y una sensación de desorientación. No me di cuenta de dónde estaba por unos segundos hasta que los recuerdos de la noche anterior me inundaron. Miré el reloj, las 9 de la mañana. Garrett ya debería estar despierto, quizá incluso yendo a trabajar. Aunque después de ese escándalo, dudaba que fuera a la oficina. Cogí el teléfono para comprobar si tenía alguna llamada o mensaje perdido. Nada. Garrett no había intentado contactarme. Decidí darle un poco de tiempo, así que pedí el desayuno para la habitación y encendí la televisión para despejarme de esos pensamientos. Las noticias locales, el pronóstico del tiempo, algún programa de cocina, todo pasó sin que me diera vueltas en la cabeza. A las 11, ya no aguanté más y marqué el número de mi hijo. Estaba sonando, pero nadie contestaba. Por fin saltó el buzón de voz y oí una voz familiar: se ha comunicado con Garrett Hammond.
Deje un mensaje después del pitido. Garrett, soy mamá, dije después del pitido. Por favor, llámame cuando puedas. Estoy preocupada por ti. Lo siento si te lastimé. Tenía buena intención. Por favor, llámame. Al colgar el teléfono, me sentí aún más sola. Mi hijo no quería hablar conmigo. Quizás ni siquiera quería verme. Todo por culpa de esta mujer que lo había engañado durante años. Pasé las siguientes horas en mi habitación, mirando el teléfono periódicamente. Nada. Intenté leer el libro que había traído conmigo, pero no podía concentrarme. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Garrett, a su mirada fría, a sus palabras: querías que siguiera siendo el niño que era después de que murió mi padre. No era justo. Siempre había apoyado su independencia, me alegraba cuando le iba bien en la universidad y me enorgullecía cuando encontraba un buen trabajo. Sí, lo extrañé cuando se fue a otro estado. Sí, me sentía sola en un apartamento vacío. ¿Pero acaso eso me convertía en una mala madre? ¿No es natural que un padre extrañe a su hijo? A las 3 de la tarde, decidí dar un paseo por el pueblo para despejarme. Idaho Falls resultó ser un lugar agradable, calles limpias, gente amable y hermosas vistas del río Snake. En otra situación, habría disfrutado del paseo, pero ahora mismo, todo a mi alrededor parecía descolorido y sombrío. Entré en un pequeño café en la calle principal, pedí un café y me senté junto a la ventana, observando a los transeúntes. Una pareja con un niño pequeño, un anciano con un perro, un grupo de adolescentes en patineta, la vida cotidiana de una ciudad común y corriente. Todas estas personas se dedicaban a sus asuntos, lidiando con sus propios problemas, ajenas al drama que se desarrollaba en mi vida. De vuelta en el hotel, volví a mirar mi teléfono. Nada. Marqué de nuevo el número de Garrett, pero el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Al caer la tarde, mi preocupación se había convertido en verdadera ansiedad. ¿Y si Garrett hacía algo imprudente? ¿Y si él y Meret se peleaban y él se iba a algún sitio? O peor aún, ¿y si decidía darle otra oportunidad, perdonar su infidelidad? No sabía cuál de esas cosas me asustaba más. A las 7 de la tarde, justo cuando estaba a punto de llamar por tercera vez, mi teléfono por fin dio señales de vida. Pero no era lo que esperaba. En lugar de una llamada, llegó un mensaje de texto: mamá, Meret y yo necesitamos tiempo para arreglar las cosas. Por favor, no llames ni vengas. Te llamaré cuando esté listo para hablar. Garrett. Releí el mensaje varias veces, intentando captar alguna emoción en él, alguna pista de lo que estaba pasando entre él y Meret, pero el texto era seco y formal, como si lo hubiera escrito un extraño. Meret y yo, no yo, sino nosotros. Así que siguen juntos. Así que no la echó a pesar de sus mentiras, sus deudas, su traición. Sentí una oleada de amargura creciendo en mi interior. Después de todo lo sucedido, él seguía eligiéndola. Incluso ahora que la verdad ha salido a la luz, sigue de su lado. Empecé a escribir una respuesta, pero me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Qué entendía su decisión? Sería mentira. ¿Que la respetaba? Eso tampoco sería verdad. ¿Que lo amaba sin importar lo que pasara? Esa era la única verdad. Pero ahora esas palabras parecían vacías. Terminé escribiendo simplemente: de acuerdo, espero tu llamada. Al enviar el mensaje, me sentí extrañamente vacío. Era como si algo importante se hubiera ido de mi vida, dejando solo vacío. Pasé el resto de la noche cambiando de canal en la tele sin rumbo, intentando no pensar en lo que pasaba en casa de Garrett y Meret. Mi imaginación pintaba imágenes de su reconciliación, de sus lágrimas y promesas de arreglar las cosas, de su perdón. Esos pensamientos me revolvían el estómago. Alrededor de las 10 de la noche, llegó otro mensaje de texto. Agarré mi teléfono, esperando que Garrett hubiera cambiado de opinión y quisiera hablar, pero no fue así. Sé que estás aquí por una razón. Nunca te gustó Meret, nunca le diste una oportunidad. Apareciste sin avisar a propósito para sorprendernos. Revisaste nuestras cosas buscando trapos sucios. Querías destruir a mi familia y no te importó lo que me haría a mí. Quizás deberías volver a Pittsburgh. Te llamaré cuando pueda comunicarme. Releí esas crueles palabras, incapaz de creer que mi hijo las hubiera escrito. Mi Garrett, mi hijo que siempre había sido tan amable, tan comprensivo, ¿qué le había hecho?
¿Cómo había logrado ponerlo en contra de su propia madre, incluso después de que se descubriera su engaño? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras buscaba una respuesta. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo explicarle que había venido por amor y no por deseo de destruir? ¿Que solo quería ser parte de su vida, ver su nuevo hogar, compartir su alegría? Al final, no contesté nada. Simplemente dejé el teléfono en la mesita de noche y me quedé allí, mirando al techo a través de un velo de lágrimas. Vine a Idaho Falls para recuperar a mi hijo, pero en cambio, creo que lo perdí para siempre. Las palabras de Garrett resonaron en mi cabeza: querías destruir a mi familia. No, quería protegerlo de la mujer que lo engañaba, lo manipulaba y perdía dinero a escondidas en el casino. ¿Eso me convertía en una mala madre? ¿Estaba mal? Pero en lo más profundo de mi ser, una duda me carcomía. Quizás Garrett tenía razón. Quizás nunca le di una oportunidad a Meredith. Quizás inconscientemente buscaba maneras de demostrarle que no era la indicada para él. No, no es cierto. Solo quería lo mejor para él. Quería que fuera feliz. Quería protegerlo del dolor. ¿Pero no era yo quien le causaba ese dolor ahora con esos pensamientos agonizantes? Pasé una noche sin dormir. La mañana no trajo alivio ni claridad. Garrett no volvió a escribir ni a llamar. Me sentí excluida de su vida, indeseada, superflua. Quizás tenía razón. Quizás debería volver a Pittsburgh, esperar a que se le pasara la ira, a que se diera cuenta de que actuaba por amor, no por malicia. Empecé a empacar, decidida a comprar un boleto para el autobús más cercano. Pero se me encogió el corazón al pensar en irme sin hacer las paces con mi hijo, sin asegurarme de que estuviera bien. Quizás debería haberlo intentado de nuevo, ir a su casa, hablar con él con calma y explicarle mis motivos. Pero su mensaje fue tajante: no llames ni vengas. Y lo último que quería era alejarlo aún más con mi insistencia. Me senté en la cama, completamente perdida. ¿Qué debía hacer? ¿Irme como me pidió o quedarme y luchar por nuestra relación? Me desperté con una determinación que no había sentido desde ayer. Tras una noche sin dormir pensando en las palabras de Garrett, me di cuenta de que no podía irme sin intentar arreglar las cosas. Sí, cometí un error al exponer públicamente a Meredith, pero mis intenciones eran sinceras. Quería proteger a mi hijo del engaño. Después de ducharme y ponerme la ropa más decente que tenía, un vestido azul marino y un cardigan, bajé al vestíbulo del hotel y le pedí a la recepcionista que me llamara un taxi. ¿A dónde va, señora?, me preguntó el conductor al subir al coche. Le dije la dirección de la casa de Garrett y Meredith, intentando parecer segura. Pero por dentro, temblaba de miedo. ¿Y si Garrett se negaba a escucharme? ¿Y si me cerraba la puerta en las narices como Meredith el primer día? El taxi recorrió las calles matutinas de Idaho Falls. El día prometía ser soleado, pero fresco. Típico del otoño. Miré por la ventana las casas impecables con el césped bien cuidado, la gente corriendo al trabajo, los niños con mochilas en la escuela, la vida cotidiana de un pueblo cualquiera. Me preguntaba si alguna de estas personas sabía del drama ocurrido ayer en casa de mi hijo. Cuando el taxi se detuvo frente a una casa familiar de 2 pisos, sentí que el corazón se me aceleraba. Le pagué al conductor y salí, intentando no mirar las casas vecinas por si alguno de los invitados de la noche anterior me veía y empezaba a cuchichear. Al llegar a la puerta, respiré hondo y toqué el timbre. Esperé. Nada. Lo presioné de nuevo, más tiempo. Silencio. No parecía haber nadie en la casa. Caminé por la casa, mirando por las ventanas. La sala aún mostraba señales de la fiesta de la noche anterior, vasos descorchados, servilletas arrugadas, pero no había rastro de Garrett ni de Meredith. Quizás se habían ido a trabajar. Pero después de un escándalo como este, eso parecía improbable. Además, el coche de Garrett no estaba en la entrada. Volví a la puerta y volví a tocar el timbre sin muchas esperanzas. Oí una voz detrás de mí: «¿Se han ido?». Me di la vuelta. Había una mujer de mediana edad en el terreno vecino, regando las flores de su porche. «Disculpe», pregunté, acercándome. «Garrett y Meredith», explicó la mujer. «Se fueron temprano esta mañana. Los vi subir las maletas al coche». Sentí un estallido en mi interior. ¿Se fueron? ¿A dónde? ¿Y por qué no me lo dijiste?, pregunté, intentando mantener la voz serena.
La mujer se encogió de hombros. No lo hicieron, pero Garrett mencionó que necesitaban tiempo para aclarar las cosas. Asentí, sin saber qué responder. Obviamente, esta mujer había estado en la fiesta de anoche y sabía del escándalo. Quizás incluso sabía quién era yo. «Eres la madre de Garrett, ¿verdad?», preguntó, confirmando mis sospechas. «Soy Fiona Pickering, la esposa de Ned. Somos vecinos». «Sí, soy Doris Hammond», le extendí la mano, que me estrechó tras un instante de vacilación. «Mucho gusto». «Igualmente», dijo Fiona, aunque su tono dejaba claro que no era sincera. Sobre lo de anoche. Sé que fue horrible, dije apresuradamente. Y siento mucho lo que pasó. Solo quería proteger a mi hijo. Fiona me miró con una expresión que no pude descifrar, una mezcla de lástima y desaprobación. «Sabe, señora Hammond», dijo al fin, «a veces la mejor defensa es darles a sus hijos el derecho a cometer sus propios errores». Sus palabras me hirieron, recordándome lo que había dicho Garrett. ¿De verdad todos creían que era una madre controladora y pesada que no podía dejar ir a su hijo adulto? Solo quería que supiera la verdad, dije en voz baja. Meret lo engañaba. Tiene deudas serias y problemas con el juego. Lo sé, asintió Fiona. Todos se enteraron ayer, y sí, es serio, pero, hizo una pausa, como si buscara las palabras. Pero son sus problemas los que tienen que afrontar juntos como pareja. ¿Juntos? No pude ocultar la amargura en mi voz después de semejante traición. Fiona suspiró. Mira, no conozco todos los detalles, y no es asunto mío, pero los vi salir esta mañana juntos, de la mano. ¿Y si Garrett decidió darle otra oportunidad a su matrimonio, no es su decisión? Guardé silencio, intentando comprender lo que decía. Garrett y Meret se fueron juntos, no separados, a pesar de sus mentiras, sus deudas, su adicción. Mi hijo decidió quedarse con su esposa para resolver sus problemas juntos. Nunca me dijo ni una palabra sobre irse. Gracias por la información, dije finalmente. ¿Sabes cuándo planeaban regresar? No lo hicieron, dijo Fiona negando con la cabeza. Pero Garrett había mencionado algo sobre un hotel en el lago. Parecía que decidieron tomarse unas vacaciones para poder hablar de ello en paz. Un hotel junto al lago. Quizás el lago Kerdealene o el lago Pendoreille, lugares de vacaciones populares en la zona. Podría intentar encontrarlos y hablar con Garrett a solas. Pero algo en la expresión del rostro de Fiona me hizo detenerme. Me miraba con evidente desaprobación, como si me leyera el pensamiento. Mire, señora Hammond, dijo con suavidad pero firmeza, entiendo que esté preocupada por su hijo, pero quizá necesite espacio ahora mismo. Tiempo para ocuparse de su esposa sin interferencias externas. Sus palabras fueron como una bofetada, aunque dichas con aparente preocupación. Una interferencia externa. En eso me he convertido en la vida de mi hijo. Una intrusión indeseada. Sí, probablemente tengas razón, dije, intentando mantener la dignidad. Por favor, diles que pasé por aquí si los ves antes que yo. Claro, asintió Fiona, visiblemente aliviada de que no fuera a armar un escándalo ni a pedirle más información. Me di la vuelta y eché a andar por la calle, sin saber a dónde iba. Solo necesitaba moverme, hacer algo, no pensar en que mi hijo se había ido sin decirme nada. Que había elegido estar con su esposa mentirosa en lugar de con su madre, que intentaba protegerlo. Deambulé por las calles de Idaho Falls sin rumbo fijo hasta que me encontré en un pequeño parque a orillas del río Snake. Allí, me senté en un banco y miré el agua, intentando ordenar mis pensamientos. Garrett había tomado su decisión. Había elegido a Meret a pesar de sus mentiras y engaños. Había decidido trabajar en su relación, no alejarla. Y en esa decisión, no había lugar para mí. Quizás tenga razón. Quizás me estaba metiendo demasiado en su vida, intentando controlarlo, imponerle mis decisiones, mis puntos de vista. Recordé cómo desaprobé su mudanza a Idaho, cómo critiqué su nuevo coche, cómo siempre encontraba algo malo en sus decisiones, sus elecciones, su vida. Quizás fui yo quien lo alejó, no Meret. La idea era demasiado dolorosa para darle vueltas. Saqué mi teléfono y revisé mis mensajes, esperando que Garrett me hubiera escrito después de todo, explicándome su partida, pero la pantalla estaba en blanco. No había mensajes nuevos. Marqué su número, sabiendo que era inútil. Como era de esperar,
El teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. ¿Qué hacía ahora? ¿Quedarme en Idaho Falls y esperar a que regresara? ¿Buscar ese hotel en el lago o simplemente regresar a Pittsburgh y darle ese espacio del que hablaba Fiona? La última opción me pareció la más sensata, aunque la idea de volver a un apartamento vacío me deprimía. Pero no tenía sentido quedarme en una ciudad desconocida sin la esperanza de ver a mi hijo pronto. Me levanté del banco y me dirigí a la estación de autobuses. De camino, paré en una cafetería para picar algo y consultar el horario del autobús en mi móvil. El vuelo de conexión más cercano a Pittsburgh era esta noche. Si me daba prisa, podría empacar mi hotel y llegar a tiempo a la estación de tren. Después de pagar el almuerzo, paré un taxi al Holiday Inn. En la habitación, recogí rápidamente mis cosas, pagué mi estancia y volví a subir a un taxi, esta vez a la estación de autobuses. Al comprar el billete, sentí un extraño vacío interior. Era como si algo importante hubiera terminado. Una etapa de mi vida había llegado a su fin. Había venido a Idaho Falls con la esperanza de reencontrarme con mi hijo, de traerlo de vuelta a mi vida. Y me fui con la certeza de que podría haberlo perdido para siempre. Faltaba aproximadamente una hora para que saliera el autobús, y yo estaba sentado en la sala de espera, mirando por la ventana el crepúsculo que se desvanecía. A mi alrededor, la gente iba y venía. Algunos se apresuraban para coger su vuelo. Otros se reunían con familiares o amigos que habían llegado. La vida normal de una estación de autobuses cualquiera. Y me sentí desconectado del flujo de la vida, congelado en el instante de darme cuenta de mi soledad. El teléfono en mi bolso vibró. Me estremecí y lo alcancé apresuradamente, esperando que fuera Garrett. Pero era un mensaje de una vecina de Pittsburgh, Betty Field, preguntándome cuándo volvería para entregarme el correo que había estado recogiendo mientras yo estaba fuera. Respondí que volvería a casa en 2 días y guardé el teléfono. Ni siquiera se molestó en escribir, pensé con amargura. Ni siquiera se molestó en avisarme que se iba. En ese momento, una señora mayor con una pequeña maleta se me acercó. «Disculpe, ¿está libre este asiento?», preguntó, señalando el asiento de al lado. «Sí, claro», respondí, moviendo mi bolso. La mujer se sentó, asintiendo agradecida. Parecía tener unos 70 años, con el pelo canoso bien peinado y una mirada amable tras unas gafas de montura fina. «¿Sabes si ya ha embarcado el vuelo a Boise?», preguntó. «No, todavía no», dije. «Pero está previsto que salga en 45 minutos». «Gracias», dijo la mujer con una sonrisa. «Por cierto, soy Margaret Wilkins». «Doris Hammond», respondí. «¿También vas a Boise?», preguntó Margaret. «No, a Pittsburgh. Es un vuelo de conexión». «Oh, qué largo camino», dijo con compasión. «¿Estabas aquí de vacaciones?». Dudé, sin saber qué decir. No quería contarle a una desconocida toda la historia de mi desafortunada visita a mi hijo. «Estaba visitando a unos parientes», dije evasivamente. Margaret asintió, comprensiva. «Yo también. Estaba en casa de mi hija», suspiró. Aunque, para ser sincera, no había sido la visita más agradable. Algo en su tono me hizo observarla con más atención. Vi una tristeza familiar en sus ojos, que probablemente mi mirada reflejaba ahora. «Yo también», admití de repente. «Vine a ver a mi hijo, y al final, bueno, no salió como lo había planeado». Margaret asintió comprensivamente. «Los niños crecen y viven sus propias vidas, y a veces nos cuesta aceptarlo», dijo en voz baja. «Mi Emily es una niña maravillosa, exitosa e inteligente, pero cada vez que la visito, tenemos conflictos. Le aconsejo algo. Se ofende. Le doy mi opinión. Cree que me estoy entrometiendo». Negó con la cabeza. «Esta vez nos peleamos por su nuevo novio. No me pareció serio, y tuve la indiscreción de decírselo». La escuché, sintiendo una extraña afinidad con esta mujer tan peculiar. Su historia era muy parecida a la mía. Una madre que desea lo mejor para su hijo, pero termina alejándolo con sus consejos e interferencias. «Y mi hijo está casado con una mujer que tiene un serio problema con el juego», dije, sorprendido por mi franqueza. «Acumuló deudas y se lo ocultó. Me enteré por casualidad y se lo dije públicamente en una fiesta donde estaban todos sus amigos y compañeros de trabajo». Esperaba que me juzgara, pero Margaret solo negó con la cabeza con compasión.
¿Y cómo reaccionó? Enfadado con ella por mentir, pero aún más conmigo por armar un escándalo y arruinarles la fiesta, suspiré. Y esta mañana, se fueron juntos sin decirme nada. Al parecer, decidió darle otra oportunidad. ¿Y tú no apruebas esa decisión? No era una pregunta, sino una afirmación. Me encogí de hombros. No entiendo cómo alguien puede perdonar semejante engaño, semejante traición. Margaret miró pensativa a lo lejos. Sabes, Doris, cuando mi marido vivía, pasamos por muchas cosas. Hubo infidelidades. Hubo problemas económicos. Hubo peleas tan fuertes que los vecinos llamaron a la policía. Sonrió débilmente. Pero seguimos juntos porque nos amábamos, pase lo que pase. Y porque comprendimos que todos cometemos errores, todos caemos a veces. Lo importante es encontrar la fuerza para levantarnos y seguir adelante juntos. Sus palabras me hicieron reflexionar. Nunca había visto la situación desde esa perspectiva. Para mí, las mentiras de Meret eran imperdonables. Su adicción, incurable. Pero quizá Garrett vio algo que yo no. Quizá su amor era más fuerte de lo que creía. ¿Y qué hay de la confianza? Pregunté. ¿Cómo pudo volver a confiar en ella después de algo así? La confianza se puede reconstruir, dijo Margaret con suavidad. Lleva tiempo. Requiere trabajo. Requiere honestidad. Pero se puede lograr. Y es su manera, su decisión, no la tuya. Las últimas palabras sonaron especialmente claras, no eran tuyas. Las había oído una y otra vez en los últimos días de Meret, de Garrett, de Fiona, ahora de Margaret. Sus vidas, sus decisiones, sus elecciones, no las mías. Solo quería protegerlo, dije en voz baja. Siempre quise lo mejor para él. Claro, asintió Margaret. Todas las madres desean eso. Pero nuestros hijos tienen que decidir por sí mismos qué es lo mejor para ellos. Aunque sus decisiones nos parezcan equivocadas, aunque cometan errores. Son sus vidas, sus errores, sus lecciones. Nos quedamos en silencio. Sus palabras me conmovieron profundamente, haciéndome ver la situación desde otra perspectiva. Quizás mi hijo debería haber pasado por esto mismo para decidir si perdonaba o no a Meret, para elegir su propio camino sin mi interferencia. ¿Y tu hija? Pregunté tras una pausa. ¿También estaba enfadada contigo por tu opinión sobre su novio? Margaret sonrió con tristeza. Sí, tuvimos una gran pelea. Dijo que siempre soy así, que siempre critico sus decisiones, que siempre tengo más criterio. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Margaret suspiró. De verdad que siempre creí saber qué era lo mejor para ella. Solo ahora, a mi edad, empiezo a darme cuenta de que no. Que Emily es una mujer adulta con sus propias opiniones, sus propios valores, su propia manera de ser. Y debo respetar eso, aunque no siempre esté de acuerdo con sus decisiones. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Ya te vas? Sí, asintió. Le di el espacio que pidió, pero hablamos antes de irme. Me disculpé por mi interferencia. Dije que intentaría ser mejor persona, que respetaría sus decisiones. Margaret sonrió. ¿Y sabes qué dijo? Que me quiere y me extrañará cuando me vaya, que quiere que forme parte de su vida, pero no que intente controlarla. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Como deseaba poder oír esas palabras de Garrett, que me amaba, que quería que formara parte de su vida. Pero en cambio, se fue sin decir palabra. ¿Has intentado hablar con tu hijo?, preguntó Margaret, como si pudiera leerme la mente. Explícale que actuaste de buena fe. Discúlpate por montar un escándalo. Lo intenté, suspiré. Pero no contestaba el celular. Y ahora se ha ido sin decir a dónde va. Dale tiempo, aconsejó Margaret. Ahora mismo está enojado. Está dolido. Pero cuando se calme, recordará que eres su madre, que lo amas, y tal vez se dé cuenta de que tuviste buenas intenciones, aunque no de la mejor manera. Sus palabras sonaban razonables, pero no reconfortantes. ¿Y si Garrett no llamaba? ¿Y si decidía que estaba mejor sin mí? Mientras tanto, continuó Margaret, vive tu vida. Encuentra algo que te dé alegría además de cuidar a tu hijo. Un pasatiempo, un trabajo, amigos, viajar, lo que sea.
Demuéstrale que respeta su decisión de vivir su vida, comenzando una vida propia. Vivir su propia vida. La idea era a la vez aterradora y liberadora. Desde que Garrett se fue de casa, había vivido principalmente su vida, sus éxitos, sus problemas, sus decisiones. Incluso mi viaje a Idaho Falls se centró completamente en él. ¿Pero qué había de mí? ¿Qué había de mis intereses, mis deseos, mis planes? Tienes razón, dije tras una larga pausa. Necesito aprender a vivir para mí, no solo para mi hijo. Margaret sonrió. No es fácil, sobre todo cuando has puesto a tus hijos primero toda la vida, pero es posible. Y sabes, incluso mejora tu relación con tus hijos. Cuando te ven feliz, ocupada en tus asuntos, sin intentar controlar sus vidas, empiezan a verte de otra manera, como persona, no solo como madre. En ese momento, el altavoz anunció la llamada de embarque para el vuelo a Boise. Margaret se levantó y recogió su maleta. Este es mi autobús, dijo. Fue un placer hablar contigo, Doris. Mucha suerte con tu hijo y en tu nueva vida. Gracias, dije con sinceridad. Me has ayudado mucho, más de lo que crees. Margaret se despidió con una sonrisa y se dirigió al andén. Y permanecí sentado, inmerso en mis nuevos pensamientos, vivir mi vida, encontrar algo que me diera alegría, no intentar controlar la vida de Garrett. Parecía un desafío y quizás una solución. Cuando anunciaron que subía al autobús, me levanté, agarré mi mochila y me dirigí a la salida con renovada determinación. No sabía si algún día podría recomponer mi relación con mi hijo. No sabía si me perdonaría por mi intromisión, por exponer públicamente a Meret. No sabía si alguna vez querría que volviera a su vida. Pero una cosa sí sabía. Ya no viviría solo su vida. Encontraría mi propio camino, mis propios intereses, mi propia felicidad. Y tal vez algún día Garrett vería que he cambiado, que respeto sus elecciones, sus decisiones, que puedo ser no solo una madre controladora, sino una persona comprensiva y solidaria en su vida. Y mientras tanto, tuve un largo viaje a casa y mucho tiempo para pensar en cómo quería que fuera mi vida. No la vida de la madre de Garrett, sino la vida de Doris Hammond. Una mujer con muchos más años, muchas más oportunidades, muchos más caminos por delante.